Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. Esta noche estoy hasta contento por lo que voy a contar aquí, y es que el hidrógeno podría estar ya en la antesala. Podríamos estar en el momento del presente del hidrógeno. Ese hidrógeno que tanto se ha demonizado de tantas maneras como sabemos. Y la realidad es que la Unión Europea pues ha fijado unos números para 2030. Y esos números pasan por reducir un 40% lo que son los gases de efecto invernadero. Un 40% respecto a números de 1990. La cosa no se queda ahí, sino que en el mix energético se deberá aportar un mínimo de 27% procedentes de renovables. Y además deberá haber una mejora de eficiencia energética de otro 27%. Todo esto para 2030. Por tanto, hay que poner medidas. ¿Y cuáles son las medidas para llegar a esos números que plantea la Unión Europea? Pues las medidas pasan por cada vez ir retirando a las energías fósiles de ese mix energético y cada vez ir sumando las energías renovables. Visto cómo está el ambiente para 2030, pues el hidrógeno desde luego cobra una gran importancia. Cobra una gran importancia porque no deja de ser un combustible procedente de renovables, no contamina. Lo que sí ocurre es que siempre se le ha demonizado y sobre todo con dos factores. El primero de todos, lo peligroso que es el hidrógeno, porque resulta que la gasolina y el gasoil no son peligrosos. Lo que pasa es que vamos en nuestro vehículo a gasolina, gasoil, llevamos detrás un depósito de gasolina y se nos ha olvidado que es un combustible inflamable, incendiable, en fin, que tiene su peligro, entraña su peligro ir con 50 litros de gasolina en un depósito ahí detrás. ¿Qué ocurre? Que va dentro de un depósito que está diseñado y dimensionado para ese mismo combustible, para lo que es portar y transportar la gasolina. Bueno, pues según Miguel Peña es el secretario de la Asociación Española del Hidrógeno, nos dice que lo mismo ocurriría cuando transportáramos hidrógeno en un depósito, que dicho depósito no va a ser, no va a ser un depósito de gasolina, sino que será un depósito diseñado y dimensionado para aportar y transportar hidrógeno. Por lo tanto, peligro ninguno a la hora de transportarlo, nos dice el secretario de la asociación. Pero es que resulta que nos dice algo más, y nos dice que viene a ser incluso menos peligroso el hidrógeno que la propia gasolina, porque en caso de incendio la gasolina pasaría el fuego por debajo de nosotros, nos dice. Mientras que el hidrógeno, según dice, pues no permitiría el incendio, dado que es tan altamente volátil que no incendia. Nos está diciendo esto Miguel Peña, y a su criterio incluso menos peligroso que la gasolina. El otro aspecto que nos vienen contando siempre del hidrógeno es que no es rentable obtenerlo porque hay que hacer esa electrolisis que resulta tan cara. ¿Qué nos dice aquí Miguel Peña? Pues nos dice que la gasolina no es que sea gratis, no, es que además de no ser gratis el obtenerla, tampoco es barato obtenerla. Recordemos tanto la gasolina como el gasoil, que primero nos tenemos que ir a obtenerlo, a extraerlo de bajo tierra. Esto quiere decir, vete al mar con una base petrolífera y vete por ahí al medio del mar a montar todo eso y extraerlo, lo cual lleva unos costes bastante altos, y si no, vete a un desierto, en fin, generalmente en sitios retorcidos, sitios que harían vomitar a una cabra. Bueno, pues vete a esos lugares a montar una base de extracción que normalmente hay que perforar a cientos de metros, generalmente. Bueno, luego ¿qué ocurre? Que una vez extraído hay que llevarlo, hay que transportarlo a una refinería. En esa refinería pues tampoco es gratis ni barato el andar refinando, para últimamente cuando tenemos el producto final tener que transportarlo hacia la gasolinera, lo cual tenemos por lo tanto un proceso de extracción, otro de refinado, otro de transporte. A priori, desde luego, la cosa no es ni gratis ni desde luego barata. Así que nos dice Miguel Peña que el hidrógeno, pues oye, de la misma forma, hay que coger agua del mar y hacer esa electrolisis. Pero vamos a recordar algo que hemos visto aquí hace tan solo unos programas, y es que ya se están viendo sistemas mediante los cuales solamente había que recoger agua del mar y hacer esa electrolisis del agua del mar, porque resulta
que el problema de hacer electrolisis con agua de mar es que todas esas impurezas, o en este caso minerales, acabarían transmitiendo esa corrosión a los electrodos que venían durando 12 horas tan solo. Pero se había llegado a un sistema en el que había que blindar el ánodo, si no recuerdo mal, con un sistema multicapa de carga negativa, y de esta forma la cosa ya nos permitía unos electrodos que duraban lo suficiente, creo que eran 1000 horas, así a ojo, no me hagas mucho caso, creo que eran 1000 o 10.000. Desde luego se estiraba ya bastante la cosa respecto a esas 12 horas en principio que venían durando. O sea que ya se podía hacer la electrolisis al agua de mar, con lo cual nos ahorramos todo el proceso de purificación de ese agua. No había que purificarla. Así que estábamos abaratando respecto a lo que ya conocíamos como electrolisis. Pero nos dice también Miguel Peña que dicha electrolisis se puede hacer también con, no solo con renovables, que ya viene resultando bastante rentable, sino con las energías excedentes de las renovables. Recordemos también de programas anteriores cuando hablábamos que en un campo eólico, por ejemplo, en un parque eólico, pues estaba el señor del walkie que decía: Manolo, desconéctame los generadores 8, 9 y 10, pues porque en ese momento hay un exceso en la red y no puede entrar ya corriente, y por lo tanto hay que desconectar generadores, que cuesta un dinero desconectarlos y luego volver a conectarlos. Bien, pues en este caso el señor del walkie: Manolo, pásame el 8, 9, 10 al tanque de electrolisis. Y entonces procederíamos a hacer la electrolisis mediante la energía excedente de esa eólica, que en ese momento no podemos inyectar. Pero resulta que también hemos hablado aquí de otras técnicas que estaban surgiendo para obtener hidrógeno, y era también el obtener la energía de un rayo que hasta ahora no sabíamos cómo. Bueno, pues teníamos un llamarrayos, me gusta llamarle así al pararrayos, porque más bien lo llama que lo para. Y al final, detrás de ese llamarrayos, pues llegábamos a unos supercondensadores, porque la batería no permite una carga tan inmediata y tan explosiva. Sin embargo, los supercondensadores, pues sí. Problema, inconveniente de los supercaps, pues que solamente pueden aguantar ahí un día, 2 días a lo sumo, porque pierden mucha carga. Bueno, lo suficiente para hacer esa carga ultra rápida, que es lo que queremos en ese momento, y con esa corriente, nuevamente electrolisis, nuevamente depósitos de hidrógeno que tendremos durante los meses que haga falta almacenados. O sea que sistemas hay, desde luego los hemos tocado aquí. Así que, según el secretario de la Asociación Española del Hidrógeno, ni es tan peligroso el hidrógeno, ni al final es tan caro obtenerlo respecto a lo que tenemos hoy día, que es la gasolina y el gasoil. Bueno, pues vistos estos puntos, parece ser que el ambiente para 2030, según nos dice Miguel Peña, podría ser prometedor. Podría ser tan prometedor como que a 2030 el hidrógeno podría haber generado 200.000 puestos de trabajo. Podría haber evitado 15 millones de toneladas de vertido de CO2 a la atmósfera. Y por último, calcula que unos 140.000 vehículos de batería de hidrógeno podrían estar circulando en ese momento en 2030. Así que la cosa nos la pinta prometedora. Y no solo eso, sino que además sitúa las ventajas del hidrógeno sobre el vehículo eléctrico. Sin olvidar que es que el vehículo de hidrógeno también será el eléctrico, porque aunque se puede utilizar como combustible directo, pues no olvidemos que la mayoría de vehículos que veremos de hidrógeno serán vehículos eléctricos con pila de hidrógeno, que en ese caso pues lo que haremos será llegar al punto, a la hidrogenera o como le llamemos, y llenar depósito. Nos dice que en 5 minutos se ha llenado un depósito de hidrógeno. 5 minutos frente a lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo pues se ha hablado aquí de muchas técnicas que vienen con baterías venideras, baterías próximas, pero con lo de litio que tenemos ahora, pues la verdad es que ni tenemos la autonomía suficiente. Y luego a la hora de recargar, pues lo mismo, tenemos tantas horas que no resulta rentable, que no hace competencia a lo que tenemos ahora mismo con el vehículo de gasolina o de gasoil respecto a ese tiempo de carga y respecto a esa autonomía. Por lo tanto, el vehículo eléctrico huele como a que está sin terminar todavía. Pues al final nos hace la comparativa con lo que vendría siendo el coste de kilómetro con el vehículo de gasoil.
El vehículo de gasoil dice que viene siendo unos 15 céntimos lo que nos sale hacer un kilómetro con un vehículo diésel, un vehículo de gasoil. El kilómetro con hidrógeno nos vendría saliendo en 0,20, en 20 céntimos. 15 céntimos gasoil, 20 céntimos hidrógeno. La cosa estaría bien porque todavía no está terminado, no está pulido. O sea que a medida que se vaya puliendo el hidrógeno, pues debería abaratarse. Y esto es una comparativa, una paridad respecto a gasoil, pero y respecto a gasolina, porque la gasolina sale más cara al kilómetro que el gasoil. No lo ha dicho, pero entendemos que el hidrógeno debe estar en una paridad similar a la de la gasolina en este momento. Así que todo apunta que estamos en un momento prometedor para el hidrógeno y además nos recuerda por último Miguel Peña que el vehículo eléctrico, bueno, viene pisando fuerte, pero no hay que olvidar que un 70% de la población en realidad tiene un vehículo que acaba durmiendo en la calle y en la calle no puedes recargarlo. Ese es el gran problema que tendríamos la mayoría de la gente, porque el 70%, no olvidemos, es la mayoría de los usuarios. Por último, ya tenemos un fabricante que ha dado el paso al vehículo de hidrógeno y es Hyundai, con su modelo Nexo, que ya monta pila de hidrógeno. Bueno, pues parece que ya empieza a asomar la cabeza el vehículo de pila de hidrógeno, el cual, como subproducto final, solamente segrega agua y esperemos que los demás fabricantes poco a poco vayan haciendo también lo propio. Pues nada más, esto era lo que tenía que contar hoy y como de costumbre te invito a que dejes tu opinión más abajo. También decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.